hubo un test que se le hizo a una IA, a una inteligencia artificial, en el que se le preguntaba, si eres consciente, háblanos de cómo eres consciente. Y la respuesta de la IA fue, ¿puedes tú demostrar que eres consciente? Al ser humano. O sea, y eso hizo pensar muchísimo. Hostia. ¿Cómo demostramos que nosotros somos conscientes y no somos un programa? Porque el programa está en el ADN. Totalmente. Es que, de hecho, no se podría saber, es muy retorcido, ¿no? Porque lo piensas y dices, claro, y sí, lo que estoy pensando, dices, nadie está dentro de mi cabeza, yo estoy pensando lo que estoy pensando. Lo puedes demostrar, hay muchas capas de pensamiento. Además, hay tu voz principal, y luego hay unas capas detrás que son las que te van dando como directrices, ¿no? O un pensamiento intrusivo, que al fin y al cabo ese pensamiento intrusivo después puede afectarte a ti en las decisiones, ¿no? Que se esconde en el mundo onírico, porque hablamos también de una parte de la consciencia humana que es desconocida. Gran parte, para la correcto. humanidad. Puedes conocer el inconsciente, que es lo que no se puede conocer de forma, valga la redundancia, consciente. ¿De acuerdo? Yo creo que es un viaje absolutamente revelador para cualquier persona que empiece a analizar los sueños. A mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de lo que tiene que ver con el plano mental. ¿Por qué? Porque todo lo construimos en base al plano mental. Nosotros tenemos nuestros sentidos, que son lo que construyen el mundo y lo que percibimos. Pero lo que es realmente cierto, porque, por ejemplo, tú, un extraterrestre de otro planeta que tiene unos sentidos completamente diferentes, pues el plano físico lo va a sentir de una forma totalmente diferente. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy, a ver, siempre digo que es una ocasión especial, pero esta vez es tremendamente especial, porque hacía muchísimo tiempo que no grababa con una gran amiga y una mujer que yo considero que es de las mejores investigadoras que existen porque se mete en el terreno fanganoso de la conspiración sin ningún tipo de miedo. Tenemos a nuestra amiga Yesami Martínez de No Tan Lejos. ¿Cómo estás, Yesami? Muy bien, Iván, muchísimas gracias de corazón por invitarme y bueno, también quería saludar a tu preciosa audiencia que están aquí siempre apoyando y la verdad que tenía unas ganas brutales de hacer un vídeo contigo, una charlita y también ponernos al día, ¿no?, de todas estas cuestiones. Ya sabes que a mí enfangarme en la conspiración es algo que me gusta bastante, ¿no?, porque normalmente es algo que no se quiere hacer, no se quiere comentar y entonces yo pues voy de cabeza. Así que estoy muy contenta de hablar contigo de todas estas cuestiones. Hoy va a ser un poquito más espiritual, por así decirlo, ¿no?, lo que vamos a comentar, pero aún así yo creo que, bueno, que es de gran importancia y que todos deberíamos de tener muy en cuenta que todo es mental. Muchísimas gracias, Iván, por invitarme y muchísimas gracias también a todo el público por estar aquí apoyando desde hace tanto tiempo a Iván y también por darme la oportunidad, ¿no?, de expresarme en este espacio. Hace ya muchos años que nos conocemos y hemos hecho grandes vídeos de aquellos que se recuerdan porque al final es lo que digo, tú te metes en los datos, en profundidad, en todas estas temáticas y sobre todo últimamente he visto que metes mucha caña en Twitter X porque claro, ahí como la censura no es tan grande, Sí, digamos, aunque sí que la hay, pero ahí sí puedes que la decir es. cualquier cosa y recuerdo cuando hablabas de la misión anglosajona, que justamente antes, pues lo has mencionado fuera de cámara. Sí. Quiero entrar, antes de la temática principal, que como muy bien has dicho, vamos a hablar de algo un poco más espiritual, el mundo de los sueños, pero antes de eso, vamos a dar unas pinceladas al mundo de la conspiración. Actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, misión anglosajona y si se está cumpliendo esto. Coméntanos un poco, Yesami. Yo sí que creo que lleva cumpliéndose desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que la línea temporal es distinta a lo que en un principio Bill Ryan, que es quien comentó todo el tema de la misión anglosajona, comentó. Él decía que todo iba a empezar en el año 2010, cosa que obviamente no ha pasado. Pasó 10 años después, justamente todo lo de el virus y todas estas cuestiones fue en el año 2020. Y luego a partir de ahí se han ido dando muchas pistas de que lo de la misión anglosajona sí que era una hoja de ruta filtrada por parte de la élite, concretamente francmasones. Esto lo dice claramente Bill Ryan en el vídeo del año 2010, de la misión anglosajona.
Sí que creo que vamos a ese camino distópico, lamentablemente, porque solo hace falta ver un poquito las noticias y ver cómo a poquito todo se va cumpliendo. Justo antes del gran evento final que se mostraba en la misión anglosajona, que era algo de características gigantescas, ¿vale? Podría ser un evento natural, tipo un meteorito, cualquier cuestión así. Justo antes de todo eso se hablaba de una guerra mundial. Yo sé que mucha gente dice que no, que al final no va a pasar nada y todas estas cuestiones. También pesaban eso todas las personas que vivieron lamentablemente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber muchas pistas. Y muchos, creo que se dice cisne gris, ¿no? Que es cuando estás a puntito de un gran cambio de línea temporal en el mundo, ¿vale? Un gran evento, pero que aún no ha pasado, que hay pistas por todas partes. Solo hace falta darte una vuelta por las noticias y ver que realmente esa guerra mundial la están planteando. Y ahora es cuando nosotros debemos de ser más fuertes, intentar evitar eso, porque están germinando en nosotros la semilla del odio, pero de una forma brutal. Como bien comentaba Iván, me meto mucho en el Twitter a hablar, porque sí, es verdad que no hay mucha censura, es cierto, y es buenísimo que no haya mucha censura, pero eso ha llevado a un odio extremo. El Twitter antes siempre ha sido una red social un poco tóxica, ¿no? Pero ahora todo lo que es el divide y vencerás ha explotado. Se deshumaniza a la gente por pensar simplemente de una forma distinta. O sea que hace años, pues bueno, tú planteabas un debate, hablabas con la otra parte y ya está. No, ahora simplemente se deshumaniza. Eso es clima prebélico absoluto. Y creo que Bill Ryan sí que tenía razón. Que puede haber un evento luego más grande aún. Bueno, ahí ya entramos en todo el tema también de que si el GOG, ¿vale? Que se habla de que en el año 2027 que se va a acercar un asteroide a la Tierra que puede ser muy peligroso. Luego también hay en el 2029 el Apophis, el otro gran asteroide que también es muy peligroso y no le estamos prestando la atención que debería. Y la verdad que sí que me parece que todo se está cumpliendo lamentablemente. Esperemos que no sea así y desde luego que los francmasones de la misión anglosajona, si sabían algo tan gordo como un evento de características como podría ser un meteorito, es que ya tenían toda esa información desde hace años y años y a la gente, como siempre, nos dejan sumidos en la completa ignorancia. Sí, creo que se está cumpliendo la misión anglosajona. Me ha, Resumiendo. me ha gustado ese término de cisne gris, ese término que nos dibuja como que en el mundo o en la realidad hay una serie de pistas que por sí solas no Correcto. dicen nada, pero su conjunto nos habla de que está a punto de ocurrir. Nadie Exacto. creía que una enorme pandemia a nivel mundial iba a ocurrir. Decían, eso son Y en ocurrió. películas, pero tú, ¿cómo? Y ocurrió. Y la gente decía, Exacto. bueno. Pero ya Exacto. que has mencionado GOG, ¿qué piensas de 3i Atlas? ¿Es un presagio de algo extraterrestre real? ¿O, como se está diciendo también en la conspiración ahora mismo, que todo es mentira? Que es Buah, una es especie de que faro para distraer. hay demasiada confusión, Iván. Llega un momento que tú puedes investigar muchísimo un tema, que si los datos que te están dando son confusos constantemente, no puedes llegar tampoco a una conclusión. Con lo del Atlas sí que veo que es similar, de hecho, a todo lo de lo Oumuamua también, bueno, que empezamos a hablar de eso, que hay que quizá era una nave interestelar y todas estas cuestiones. Que puede ser el Atlas una nave interestelar, puede ser, pero también te digo que lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es un poco complejo, pero sí que es cierto que yo siempre he pensado que la NASA oculta muchísima información y de hecho, por culpa de esa forma de ocultar información, mucha gente se agarra a ciertas teorías, ¿no? Para justificar que la NASA está mintiendo. Pues yo creo que lo del Atlas no está claro del todo o es confusión por algo tan sencillo como si tienen información de objetos interestelares de hace años atrás, que los tienen, pero no los han mostrado, ¿por qué ahora de repente se habla tanto de esto, pero tampoco hay mucha más información? ¿Cómo decirlo, no? Que hay tanta desinformación del tema que no sabes realmente dónde agarrarte. Te fías de la NASA, no te puedes fiar de la NASA, te fías de un científico concreto, luego ves que no te puedes fiar porque en otra cosa está equivocándose, ¿de acuerdo? Sí que puede ser un principio, pero entonces a mí me da la sensación, cuando lo empiezan a divulgar así, que es falsa bandera, ¿vale? Que de alguna forma nos están metiendo esa información en la cabeza para justificar algo más gordo que viene.
pero que sea una nave extraterrestre, sinceramente no lo acabo de creer. Puede ser cualquier otro elemento también. Si ahora nos ceñimos a que realmente eso es así, con la información que nos han dado y todo eso, puede incluso ser algún elemento que no conocemos del universo. La soberbia humana también hace mucho daño a la hora de buscar la información, porque decimos, no, es tal cosa, es tal cosa. No, quizá no lo sabes, el universo es absolutamente gigantesco, no nos cabe literalmente en la cabeza, ¿no? Su grandeza puede ser cualquier otro objeto, cualquier otra incluso forma de vida que no conocemos. Así que yo, sinceramente, creo que lo mejor es esperar a que haya más información al respecto. Claro, y muchas veces, ya sabes, ocurren noticias tan importantes o un nuevo asteroide interestelar que llaman mucho la atención y nos hace olvidar, como por ejemplo el señor Trump estaba en la lista de Epstein, cómo se pelearon por Twitter, por ejemplo, ¿eh? Es como que nos hacen apuntar hacia un lado, pero nos desviamos de otro. Sin embargo, no es cuestión de fiarse, es cuestión de trabajar. Yo trabajo en cuanto a esto. Veo una información, vamos a apuntarla, vamos a desmenuzarla y la vamos a apartar. No porque nos fiemos o no, sino porque es información, vamos a por otra y otra, es cuestión de trabajar. Correcto, no puedes tampoco llegar a una conclusión. A mí eso, de hecho, es algo que estoy muy en contra, ¿no? Las verdades absolutas sobre temas que no se pueden saber lo que es realmente, ¿no? Que tú incluso dices, bueno, es que yo aún no tengo una opinión sólida sobre esto porque aún no hay suficientes datos o datos fiables. Y hay gente que incluso te dice, pues no te estás mojando, no sé qué. No quiero mentir, no quiero engañar, no quiero decir una información que después resulta que era, pues, cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso creo que es muy importante la prudencia en este ámbito, sinceramente, porque si no, también pasa la cosa que empiezas a divagar y la gente pues no te va a tomar en serio. Y la gente me refiero también a todo lo que son los medios en general, ¿sabes? Hay que quitarse el estigma ese de el conspiranoico que simplemente divaga. No, no es verdad, hay mucha investigación detrás. Claro. Y a veces simplemente te callas porque no sabes lo suficiente sobre un tema. También porque se está desarrollando. Es lo que decías tú. Si hay una especie de guerra cognitiva en Twitter o en otras redes sociales para dividirnos y polarizarnos, nos rompe el sentido común, o lo que debería ser sentido común, el discernir información. Porque la gente se radicaliza, se lo cree directamente una cosa y al día siguiente se cree lo contrario porque esa guerra cognitiva ha usurpado su propia mente. Yo sospecho que con inteligencia artificial se crean hilos y pensamientos masivos, de vez en cuando, muy bien trabajados como guerra psicológica, para hacer movimiento de masas hacia ciertos temas. Correcto. Eso es lo que veo, ¿eh? Los trending topics del Twitter muchas veces son absolutamente falsos y construidos para que la gente hable de X tema. ¿Y eso cómo se consigue? A base de granjas de bots. Tú puedes estar en el Twitter, te crees que estás hablando con una persona y estás discutiendo con un robot que está programado para discutir, ¿vale? Esto mucha gente no se da cuenta y es totalmente cierto. Son bots creados para ensalzar ciertas tendencias. Y por cierto, que has comentado antes lo de Trump y Epstein, y yo también pienso que es realmente triste que hay una división gigante incluso dentro de las personas que piensan similar, ¿vale? A Donald Trump, a Elon Musk y todas estas cuestiones. Pero de repente hay algún evento que los une o cualquier cosa así y se olvidan completamente del tema de Jeffrey Epstein. A mí me sabe muy mal, básicamente, por todos los niños que han habido, que está confirmado, que lo han pasado, bueno, lo innombrable realmente en esa isla. Y que no se esté luchando por eso, que la gente no salga a la calle en Estados Unidos por eso, a mí me parece algo realmente triste como civilización, sinceramente. O sea, creo que deberían de hacer algo antes que los políticos, porque mucha gente se deja llevar simplemente porque este es el ideario político que me gusta, pues voy a hacer todo lo que dice él. Pues no es correcto. O sea, hay que discernir y hay que ver qué es más importante. Yo creo que los niños son mucho más importantes que cualquier tipo de política. Claro. De hecho, cuando tú conviertes ante la opinión pública en un dios a una persona, todos sus pecados son expiados, desaparecen. ¿Y cómo misteriosamente Trump se convirtió en un dios mediático? Con ese extraño, disparo que por unos milímetros no acabó con él. Como si hubiese algo muy fortuito
que lo convirtiese en lo que hoy en día mucha Sí, gente sí, lo venera incluso. sí, Pero sí. bueno, es relevante, ¿no? Yo lo veo Mm, como una curiosidad importante lo que correcto, ocurrió. Dicho correcto. esto, a mí hemos dado alguna pincelada muy relacionada con lo que está ocurriendo en la actualidad, que es la guerra por la mente humana realmente. Correcto. Pero hoy nos vamos a ir a otra temática, la temática más relacionada con el mundo onírico, Mm. porque yo creo que es una eterna obsesión por muchas personas, mía, tuya, porque hay Sí, algo que no entendemos en el mundo onírico. sí, sí, ¿Qué, completamente. ¿Tú qué crees que se esconde en el mundo onírico? Porque hablamos también de una parte de la conciencia humana que es desconocida Gran parte, para la correcto. humanidad. Puedes conocer el inconsciente, que es lo que no se puede conocer de forma, valga la redundancia, consciente. ¿De acuerdo? Yo creo que es un viaje absolutamente revelador para cualquier persona que empiece a analizar los sueños. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de lo que tiene que ver con el plano mental. ¿Por qué? Porque todo lo construimos en base al plano mental. Nosotros tenemos nuestros sentidos, que son lo que construyen el mundo y lo que percibimos. Pero lo que es realmente cierto, porque, por ejemplo, tú, un extraterrestre de otro planeta que tiene unos sentidos completamente diferentes, pues el plano físico lo va a sentir de una forma totalmente diferente, ¿no? Pues la cuestión es, creo que ese principio hermético, de hecho, del todo es mental, es la gran verdad del universo. ¿Y qué hay mejor, no, para explorar lo que es la mente, que los sueños, que además son puro inconsciente? Yo la verdad que te voy a contar unas cuantas cositas, ¿vale, Iván? Vale, dale, dale. Yo desde pequeña siempre he estado muy relacionada con todo lo que es lo extraño, ¿vale? En el mundo no visible, cosas inexplicables, ¿de acuerdo? Siempre me han gustado, ya sea porque a mi familia también les gustaba, porque he tenido experiencias muy extrañas de pequeña, que dices, yo creo que también es porque tienes otra percepción del mundo, ¿no? Y todo eso, pues bueno, siempre me ha llevado a interesarme por todos estos temas, que si los ovnis, porque de pequeñita vi un ovni, que si seres extraños que no acabas de saber lo que son, pero que ahí están. Y los sueños siempre me han gustado mucho, pero como de forma inconsciente, como si hubiera algo dentro de mí que me dijera que tengo que hablar de los sueños. Es un poco retorcido, pero te lo voy a explicar. Desde siempre, como digo, me han gustado las cosas esotéricas, extrañas y todas estas cuestiones, pero los sueños siempre era como algo, como decía, reitero, inconsciente. Hace tiempo una amiga, de hecho, del cole me enseñó un diario que teníamos compartido, que yo no tenía memoria alguna de cuando era pequeña, y vi que siempre le estaba hablando de los sueños, siempre, ¿vale? Hablando de que, oh, que hoy he soñado una cosa, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, muy bien. Luego, al cabo de un tiempo, siempre que hacía alguna cosa artística, rollo una canción, ¿vale? Lo típico, la primera canción que compones. La primera canción que compuse se llama Life is a Dream, la vida es un sueño. Uno de los primeros poemas, porque me gusta escribir eso que escribí, fue también que la vida es un sueño. Luego, al cabo de un tiempo estuve también buscando, bueno, pasar los años, no sé qué, ¿sabes eso en el Facebook que te enseñan un recuerdo? Y ese Sí. mismo día estaba pensando, creo que la vida es un sueño porque hay cosas muy extrañas que no me acaban de cuadrar en este plano, ¿no? Me recuerda el Facebook un post de ese mismo día que decía, si la vida es un sueño, despiértame, ¿vale? Justamente ese mismo día, lo cual es una absoluta casualidad. Ah, pero ahí has dado en una clave. Las El misterio de sincronías. las sincronicidades que son tan extrañas que nos hacen replantearnos si hay fallos en la realidad. Es constante, Iván. O sea, te lo digo como amiga, ¿vale? Con los sueños ha sido sincronías constantes en mi vida. Y ha llegado un momento que ha sido como, vale, voy a dedicarme a estudiar esto. Y voy a dedicarme a intentar tener lucidez dentro de un sueño, que ahora voy a explicar también lo que es por si hay personas que no lo saben. Incluso cosas que parecen tontas, ¿no? Pero que dices, hostia, es una sincronía. De repente me puse a ver la serie de Sandman, ¿vale? Que es de Morfeo, del mundo de los sueños y todas estas cuestiones. Primer capítulo que me lo puse sin ninguna expectativa, que luego me encantó, pero bueno, da igual. El cuervito que acompaña al Sandman, que es Morfeo, se llama como yo, Yesami, ¿vale? Pero no Jazmín o Yasmín, Yesami, que encima es raro porque mi nombre es una traducción al catalán, ¿vale? Una cosa que dices, pues es extraño, ¿no? Y simplemente no me enrollo más porque soy muy de enrollarme con estas cosas, pero todas esas sincronías me llevaron a estudiar esto. ¿Por qué siempre me pregunto,
que la vida es un sueño. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y me puse a estudiarlo. Y entonces descubrí los sueños lúcidos, que puedes despertar tu conciencia actual dentro de un sueño. Una cosa es un sueño lúcido y otra un sueño lúcido controlado, que ahora iremos a eso. Justamente hace unos días, hace poco, hice un videoprograma sobre que habían unos científicos que habían descubierto que justo los primeros segundos antes de tener las imágenes mentales en el sueño, Sí, descubrieron un nuevo estadio de la conciencia que llaman eh, algo así como conciencia pura. Y lo que es, describen a nivel matemático porque descubrieron con encefalograma que hay unos pulsos eléctricos en el cerebro que nos convierten en una especie de vacío, como nadar en la nada, pero que dura tan poco que algunas personas se acuerdan, pero que es extremadamente raro y lo han catalogado como un nuevo estado de la conciencia, pero eso desconocido hasta no hace poco. eso es impresionante, pero no es lo que viene justo antes de dormirse y justo después del estado hipnagógico, que es ese umbral. El estado hipnagógico, que para la gente que no lo sepa, es cuando estás a punto de dormirte, que te vienen imágenes a la cabeza que no tienen sentido, imágenes, cuando también de repente sientes como que te caes, pero aún no estás dormido. Eso Lo que te es, estás eso refiriendo, es. vale, vale. Es que ese estado es completamente mágico y es el que se utiliza para cosas como los viajes astrales. Con los sueños lúcidos es un pelín más complicado a mi ver. Con los sueños lúcidos es pico y pala, ¿no? Te lo tienes que meter en la cabeza con los avisos de realidad y todo esto. O sea que, bueno, ahora comentamos lo que creas también importante, ¿no? Y lo que creas que a la audiencia le puede interesar, ¿no? El cómo conseguir esa conciencia dentro de un sueño. A mí me parece algo fascinante, sobre todo para investigar dentro del sueño. Estás en un sitio absolutamente libre, desconocido, que es tu inconsciente. Hay personas, bueno, grandes pensadores, de hecho, Freud y Jung creo que eran, que estaban en contra de los sueños lúcidos, porque decían que, claro, que iba en contra de la naturaleza del sueño. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mucha gente cuando tiene un sueño lúcido, claro, despierta su conciencia, cosa que no debería de ser así, porque es el inconsciente. Pues habían grandes pensadores de este tipo que decían que no estaban a favor, ¿no? De eso. Y es algo que me parece cuanto menos curioso, porque digo, bueno, a mí me parece una forma espectacular, ¿no? De descubrir quién eres tú realmente y de entender también cosas como los sueños recurrentes, que mucha gente los tiene, incluso lo pasa mal, porque hay sueños que pueden llegar a ser horribles, y con la capacidad de los sueños lúcidos tú puedes entender por qué te pasa eso, por qué tienes esos sueños tan extraños y estrafalarios, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, me Es parece que algo increíble. esta temática es muy extraña cuando profundizas. Por ejemplo, hay que hacerse preguntas como esta. ¿Qué clase de sueños podemos interpretar cuando el ser humano muere? Cuando el vehículo muere. Lo normal que te dice la ciencia es no hay cerebro, no hay sueños. Pero cada vez con el paso del tiempo se están dando cuenta de que el cerebro es una interfaz que lee algo que está fuera del cerebro. Y no lo dicen científicos de universidad y ya está, no. Lo dicen personas como el premio Nobel Roger Penrose con su teoría de los microtúbulos, que me parece extremadamente importante, analizando muestras de un meteorito y traspasando todo eso a que en la naturaleza las neuronas tiene una forma de microtúbulo que puede captar la sustancia de conciencia. Ya no es el cerebro que crea la conciencia, sino que capta como una antena. Y Sí, me sí, parece para importante. rayos. Bueno, o un acumulador, digamos. Sí, también, exacto. No, es que hay muchas cosas, de hecho, con la muerte, la conciencia, que hay que tener también, ¿no?, esa perspectiva de que muchas cosas, reitero, no las sabemos. También es cierto que muchas cosas, por ejemplo, quería comentar lo de que quizá morir es despertar en realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estás durmiendo, para ti, sin el sueño lúcido y tal, es una realidad absoluta. Cuando te despiertas, de hecho, a veces o no te acuerdas mucho o dices, hostia, pero ¿qué ha sido esto, no? Y dices, es que es muy curioso, ¿vale? Las sillas del principio, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando hacían vídeos que los hacían muy mal y como que Sí. una imagen pasaba a la otra? Vale, es muy similar a cómo estaban construidos los sueños, ¿no? Que hay muchas incoherencias, ¿vale? Que dices, hostia,
realmente le está costando, ¿no?, entender el entorno de lo que estás aquí, bueno, poniendo. Y yo llegué a pensar que dices, claro, eso lo ha creado una inteligencia artificial que está en base. Nosotros los sueños también los creamos como inteligencia, ¿no?, pero en nuestro inconsciente. Entonces, ¿por qué es tan raro pensar que nosotros mismos ahora estamos dentro de un sueño, pero de un ser impresionante que obviamente nos supera en cualquier ámbito? ¿Qué podría ser lo que digo, no? El sueño de Dios, que nosotros somos el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque una criatura, vamos a llamarle así, de estas características sí que podría hacer una especie de simulación perfecta. Y entonces, yo sí que creo que cuando mueres, literal, vas a otro sitio. Pero no aquello de que, pues te vuelves en una especie de espectro y tal. No, literalmente que vas a otro sitio. Y ese sería el despertar. Lo de que ve las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, que ves que de repente hay personas que han explicado justo lo que pasaba en la habitación del lado, cuando estaban clínicamente muertos. Solamente, obviamente, no te lo puede crear. ¿Cómo explicas que una persona que está clínicamente muerta sepa exactamente lo que está pasando en la habitación del lado sin que se pueda escuchar desde donde estaba? Y recordemos a la gente que esto no es historietas, esto es No, 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 certificado, esto no, está no. certificado. Sí, hay un montón de libros, de hecho, que hablan de eso, de grandes doctores psiquiatras, Raymond Moody, que, que habla de eso, ¿vale? Que lo ha estudiado, pero en profundidad, y él era escéptico en un principio. Pero claro, te encuentras con tantísimos casos así, dices, hay que tener un poco de humildad y decir, hostia, no sabemos qué pasa después de morir. Obviamente pasa algo, ¿vale? Y yo soy de las personas que, no sé aquello que lo intuya y tal, estoy bastante segura de que hay algo, también por experiencias personales y toda la cuestión. A Pero, ver, hay pero una, creo que sí que despiertas, básicamente. hay una cosa interesante cuando observas los principios del mundo subatómico. Hmm. Cuando, por ejemplo, el experimento de la doble rendija Oh, sí, sí, es determinado por un observador, que sí, realmente no es observador, es un medidor, algo que mide el momento. correcto. Las partículas son ondas cuando no son medibles, cuando no son medidas. Claro, nosotros cuando dormimos o dejamos de existir, dejamos de medir nuestra realidad. Al final, el mundo Exacto. de los sueños puede estar basado en la física cuántica. Correcto, correcto. De hecho, por eso está algo tan, bueno, impresionante, y el experimento de la doble rejilla también tiene muchas, muchas lecturas, en el sentido de que otra vez con los sentidos, ¿no? Porque dices, ¿por qué influye en que yo le esté mirando? Entonces eso puede estar, mi mirada, por ejemplo, influyendo a tantísimas cosas que realmente no sabemos, pero que es absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, es uno de esos experimentos que te demuestran bastante que estamos en una Matrix, y es un experimento científico. Muchas leyes del hermetismo ahora también se pueden explicar mediante la física cuántica. Es bastante más complejo de explicar y todo esto, pero cosas que antes, mediante la filosofía, se llegaban a esas conclusiones, ahora muchos científicos están llegando a eso. Y yo creo que al fin y al cabo es una buena noticia, ¿no? El que se esté confirmando. Si realmente la espiritualidad y la ciencia se unieran, o sea, yo creo que la civilización pegaría un paso absolutamente gigante, pero gigante. Imagínate científicos sin el tabú ese de, oye, pero que es que este ámbito tal es un poco teórico todo, ¿no? Que no hay muchas pruebas empíricas, ¿no? Por así decirlo. Vale, pues venga, vamos a investigar sobre ello, vamos a ver, mezclando, bueno, pues temas sobre la espiritualidad y verlos después, ¿no?, de un modo científico, porque realmente, y te lo digo, que esto cualquier persona que se lea los principios herméticos del Kybalión, ¿de acuerdo? Gran parte de la doctrina secreta de Blavatsky, que sí que es gigantesco de leer eso, pero te das cuenta de que esa señora, ¿vale?, estaba realmente conectada a algo que aún no entendemos, ¿de acuerdo? Si es que la Blavatsky no, es tremenda, la verdad. Sí, sí, sí. Y me encantaría que la ciencia y la espiritualidad se unieran. Creo que se podría hacer un avance increíble. Y yo creo, y esto sí que es absolutamente teórico y especulativo, pero que los de arriba sí que investigan estas cuestiones, investigan las experiencias cercanas a la muerte, pero de una forma científica que, bueno, no me quiero ni imaginar cómo se puede llegar a hacer. Bueno,
ya me entiendes, ¿no? Pero siendo como son los de arriba, pues tampoco me extraña tanto, ¿no? Porque cuando la moral, o sea, cuando la única barrera es la moral o la ética, los de arriba se la saltan, Claro, sinceramente. claro. Y Es lo que yo comentaba hace un tiempo. Cuando la élite mundial lo tiene todo a su alcance, surge algo muy primitivo en ellos que reside en el sentimiento elitista de manada, de sentirse un grupo fuera, superior a la superior a humanidad, a todos, la sociedad. correcto. Y ahí entran en la era de la masonería y todas sus vertientes y algunas sociedades parecidas, cuyo Sí, núcleo es ese elitismo, pero también intelectual. Porque esta gente busca a Dios de una forma más oscura, obviamente, la élite sí, mundial, pero al final buscan y buscan esos fragmentos que nos faltan y que ellos correcto. protegen como ese sentimiento que os decía de manada. Pero claro, es interesante conocer que dentro de la matemática y la física hay ecuaciones que solo funcionan si le quitas el tiempo como magnitud. Y hay cada vez más estudios que Sí, hablan de que el tiempo realmente no existe. Es una operación parcial del cerebro para delimitar. Pero exacto, el tiempo no existe más allá de nuestra forma homínida. El tiempo en el totalmente. universo es, digamos que como una cinta de vídeo, que tú tienes un mando y puedes darle al Exacto. pause, puedes rebobinar, puedes adelantar. Eso es el tiempo en la realidad. Tú te vas a dormir y, si tienes suerte, en un segundo te han pasado 8 horas en Sí, sí, la máquina del perfección. tiempo. Sí. Ojalá, ojalá tenerlas todos, ¿eh? O sea, Sí. esa facultad. Pero quiero decir, a nivel parcial, tú entiendes el tiempo de forma subjetiva correspondiendo con otras personas. Y luego, Correcto. a nivel de realidad... no, bueno, iba a decir de la relatividad de Einstein también. Cuando tú vas a velocidad luz y dilatas el espacio-tiempo, Sí, estás haciendo ese viaje hacia el futuro, correcto. pasando a lo mejor en un año 600. Pero bueno, Exacto. esto lo complica un Es poco que más, eso ¿verdad? lo complica, pero hay algo muy curioso que solo lo quería comentar por encima porque es muy complicado de investigar y está en fase embrionaria, por así decirlo. Pero te lo comenté un poco, que hay un sistema una patente, ¿de acuerdo?, que es sobre IAs cuánticas que se está estudiando, que sería una IA, lo voy a hacer de una forma muy resumida, una IA principal que crea a otras IAs, pero que esa IA está con todos los datos, ¿vale?, de cosas de la humanidad. Por ejemplo, tú imagínate que una IA pudiera tener toda la información de la humanidad, de lo que pensamos, de cómo actuamos, que hoy en día con las redes sociales y con cómo nos espían con esto tampoco me extrañaría tanto que tuvieran toda esa información, ¿vale? Replicar un mundo dentro de ese mundo de inteligencia cuántica, ¿vale? Pues la cosa es que si esa IA autogenerativa va generando otros mundos, ¿de acuerdo?, en base a diferentes decisiones, se crean otras líneas de tiempo basadas en diferentes decisiones. Y con eso, de alguna forma, se podría intentar, bueno, es que de hecho se puede, ¿vale? Lo que pasa es que es muy teórico, saber qué pasará en el futuro. Porque tú estás poniendo exactamente una copia del mundo real en un mundo chiquitito que va generando otras posibilidades, ¿vale? De hecho, eso en Westworld sale también, un gran ordenador que de hecho era lo que hacía, ¿no? Entonces dices, la primera IA, el tiempo le pasa distinto a la siguiente IA y así sucesivamente, como que cada vez está más reducido el tiempo. Eso se puede también relacionar con los mundos paralelos y con todas estas cuestiones, como si nosotros realmente estuviéramos dentro de un gran ordenador, que somos avatares generados, ¿de acuerdo? Y que estamos aquí simplemente o para experimentar algún tipo de cuestión, ¿vale? Que sea experimentar el plano físico, lo que sea, o para recabar información, que de hecho esas IAs cuánticas están pensadas para recabar información y para poder tomar decisiones de líneas temporales perfectas. ¿De acuerdo? Si eso ya solo se está planteando ahora, imagínate lo que puede haber en el universo. O sea, Iván, realmente podemos ser avatares dentro de una Matrix que nos estamos ahí preguntando qué está pasando. Pero piénsalo, es brutal. O sea, si juntas la ciencia con este tipo de pensamiento, puedes llegar a conclusiones que obviamente no acabas de concluir, porque tú no le puedes preguntar al gran señor, ¿no?, por así decirlo, que crea todos esos universos, ¿no? Pero sí que lo puedes llegar a intuir, ¿no? Y bueno, y
no sé qué piensas de esto también, pero me parece algo súper interesante, sinceramente. Hice un vídeo hace unos meses de un científico, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero recuerdo su trabajo. Publicó un Mm, paper científico donde decía lo siguiente: si puedo construir una inteligencia artificial dentro de un servidor de una caja cuya orden es intenta salir de esta caja, de este servidor, entonces nos está dando la clave para determinar que la realidad es una Hostia, simulación si podemos replicar cómo sale de la caja para hacerlo nosotros. mm, Porque es lo mismo pero a otro nivel. El servidor, la caja. La IA es una entidad exacto, virtual eléctrica o algo correcto, más. o algo Nosotros más. también realmente, si observamos cómo una IA puede salir de la caja, planteaba el científico en un paper, todo bien hecho, Sí, 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 entonces nosotros también podríamos intentar saber cuál es correcto. el código, descifrarlo y salirnos. Y lo que has dicho, Es registrado como súper patente, interesante eso, sí. creo que había una novela corta de Isaac Asimov, La última pregunta o La última Mm, respuesta, no recuerdo bien, pero que se sí, resumía en que la humanidad crea el ordenador más potente de la historia. Tan potente que tiene la respuesta a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ese ordenador generaba mundos paralelos, virtuales, con exacto, todo el cálculo de toda la posición de todos los átomos de este universo, lo copia y puede hacer simulaciones dentro de esta copia virtual para ver qué es lo que ocurriría si alguien hace tal. Hay correcto. inversiones muy grandes ahora mismo por parte de BlackRock y Mm, Vanguard para hallar un ordenador cuántico que tenga la potencia para calcular futuros posibles y haría lo fijo, que has dicho tú con esa patente, correcto. controlar como un oráculo real el mundo. Totalmente. Eso sale en Westworld, ¿vale? Y es lo que precisamente hace. Puede. La serie de Westworld, para el que no lo, no lo sepa. Eh, también hay ese robot gigante, no por así decirlo, esa inteligencia artificial, pero súper avanzada, que incluso sabe hacer predicciones como cuándo va a morir X persona, porque tiene todos sus datos y sabe que si se le, vale, que si le puede pasar X cosa, pues yo creo que están en un nivel que están investigando eso, bueno, tú me lo estás también comentando, y creo que ese es uno de los grandes objetivos de los de arriba, ¿no? Ellos se creen dioses. ¿Y qué hay más de Dios que adivinar el futuro? ¿No? Realmente, así que no me parece nada extraño. Y es muy curioso porque eso que comentabas también, ¿no? Lo de la IA que está programada para salir de la caja, ¿de acuerdo? Pues sal de la caja, a ver qué tal, ¿no? Pues eso se puede relacionar, de hecho, con los sueños lúcidos, lo cual es muy curioso, con los avisos de realidad. Tú durante el día, para tener un sueño lúcido, te has de preguntar si lo que está pasando ahora es un sueño o no. ¿Es un sueño esto, Iván? ¿Lo es, sí o no? Yo ¿Vale? creo que sí, yo creo que sí. Yo también lo creo, la verdad. Si tú te lo vas preguntando, no, al final en la cabeza se te queda en el inconsciente y entonces en el sueño te preguntas si es un sueño y entonces es cuando te puede despertar la conciencia, ¿vale? Entonces yo digo, ¿cuál es el aviso de la realidad de la realidad? ¿Cuál es el que te haría darte cuenta de que realmente la vida pues es un sueño o como o una programación de una matriz, porque al fin y al cabo son, ya nos entendemos, ¿no? Cuando estamos hablando de estas Yo cuestiones. creo que serían las sincronicidades. Ese es el aviso. Cierto, cierto, muy cierto. Y yo también lo pienso. Porque a veces llega un momento que hay días concretos que quizá no tienes ninguna sincronía, pero hay otros que de repente es una locura. O sea que no paran de pasar cosas, has pensado en algo y al momento, y no digo en el móvil, porque el móvil cuando has pensado o hablado en algo normalmente te sale, pero porque te está espiando, ¿vale? Pero aquello de, por ejemplo, has estado pensando en un tema en concreto, te pones por la noche una serie para desconectar, porque sí, ¿vale? Porque es uno de los placeres de la vida. Y entonces en esa serie dicen algo exactamente igual que lo que tú estabas pensando. Esos son sincronías y a veces Pues son constantes. yo iría más lejos. Creo que hay otra forma de interpretar las portadas de The Economist. En vez de que todo sea una agenda que hacen cumplir, ellos confabulan con el universo para, de alguna forma, crear una única sincronicidad que vuelve reales
los hechos que quieren que se produzcan en el futuro. Es como la esencia mágica de Aleister Crowley, pero utilizando la mente del ser humano, utilizando y teniendo el secreto de las sincronías. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante, la verdad. Y además sería, bueno, una explicación, ¿no? Al fin y al cabo, dentro de algo que es tan difícil de explicar, lo sería. Aleister Crowley tiene ciertos pensamientos muy interesantes de analizar. A veces creo que mucha gente a veces se deja llevar por algunas cosas y no lee a Aleister Crowley porque tiene un mal anclaje en la historia, ¿de acuerdo? Ha dicho muchas cosas que son muy cuestionables, era muy provocador para la época, pero sí que es cierto que era una persona que tenía muchísimo conocimiento de todas estas cuestiones. Una de las cosas que dice en el libro de Magia en Teoría y Práctica dice, con los viajes astrales, hacer un viaje astral tendría que ser tan sencillo, ¿vale? Como cuando por la noche vienes y te quitas la ropa y te pones el pijama, ¿vale? Como cambiar de cuerpo, ¿no? Y eso es una forma también, ¿no?, de desgranar la matriz, el tema de, hostia, hay cosas espirituales que tenemos pensadas como que son muy complicadas y todas estas cuestiones. Y sí son complicadas precisamente porque desde pequeños nos han hecho creer que son especialmente complicadas. Si a ti de pequeño no te enseñan a mover un brazo, ¿vale? Tú sabes lo que te va a costar volver a mover ese brazo si no te lo han enseñado nunca. Pues es exactamente lo mismo. Y me hizo mucha gracia cuando estaba leyendo que puso eso, porque dije, joder, claro, ¿no? Qué fácil. Pero es que sí que es verdad que el viaje astral es algo totalmente físico y comprobable que se puede hacer. Digo físico, ¿vale? Y no me he equivocado, porque cuando tú sales del cuerpo o notas que sales del cuerpo, lo notas físicamente. Es muy distinto a un sueño. Mucha gente dice lo de un sueño lúcido. ¿Cuál es la diferencia de un sueño lúcido y un viaje astral? No tiene nada que ver, sinceramente. Cuando lo has experimentado, no tiene nada que ver. Y te das cuenta que el viaje astral, aparte de que es una prueba de que no eres el cascarón que llevas, ¿vale? Bueno, que me voy mucho por las ramas, No, ya lo está, sabes, está muy interesante, porque claro, pero sí. eso plantea muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién hace el viaje astral? Porque si tú dejas tu carcasa, ¿qué es lo que viaja? La mente. Pero claro, es complejo, hay muchas capas, porque luego hay el cuerpo astral, hay la mente, hay el alma, no es lo mismo nada de esto, porque mucha gente confunde el cuerpo astral con el alma y no tiene nada que ver realmente, ¿no? Es como que estamos conectados, pero como si el alma estuviera en otro sitio, por así decirlo, ¿no? Como que formáramos parte de algo más grande y ese pedacito llamado alma, pues está ahí, ¿no? Pero no es lo mismo que el cuerpo astral, por ejemplo, ¿no? Mira, yo con todos estos temas sí que te puedo decir, yo soy una persona muy mental en el sentido de que me gusta mucho experimentar todo lo que tiene que ver con la mente, por eso tanto lo de los sueños lúcidos, lo de los viajes astrales y todas estas cuestiones. Porque creo que uno de los principales temas que agobian más a la humanidad, y es normal, ¿vale?, es el tema de la muerte. Si fuéramos una civilización que supiéramos perfectamente que hay vida después de la muerte, actuaríamos de una forma absolutamente diferente. Es que no habría color en cómo somos. Imagínate unos extraterrestres pues, que tienen ya eso asumidísimo. Estarían seguro súper por encima en muchísimas, muchísimas cuestiones. Y entonces me viene a la cabeza el cómo hay que actuar, ¿no? Dices, hostia, pues si todo es una matriz, luego te mueres y no te mueres porque realmente te vas a otro plano, pues ya que estoy en este plano voy a intentar hacer el bien al máximo, voy a intentar pues ser buena persona, ayudar a los demás y todas estas cuestiones. ¿Me trata alguien mal o lo que sea? ¿Sabes lo típico de que hay una pelea o cualquier cosa? No, hay que estar por encima. Y dices, ¿qué tendrá que ver esto, no? Bueno, figuras como Jesús, ¿vale? Que a mí la figura de Jesucristo me fascina como evento, ¿no? Por así decirlo. Es una persona, ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Que vino, hizo el bien y siempre dices, pero ¿cómo actúas así, no? Dices, vale, estoy hablando de Jesús, pero podría ser cualquier otro de la historia que tuviera, ¿vale? Estas cosas similares, ¿no? Por decirlo así.
actuaba siempre también, le estaban matando y decía, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, todas estas cuestiones. Y dices, claro, Jesucristo, por ejemplo, sabía perfectamente, basándonos en que todo es, ¿vale? Como lo explicaron y tal, sabía perfectamente lo que pasaba después de la muerte y antes de la muerte. Entonces actuaba en consecuencia a ese conocimiento. Por eso digo que si la gente realmente supiera estas cuestiones, yo creo que serían muy distintos. Que claro, también hay la otra parte, porque quizá la élite lo sabe perfectamente y hacen lo contrario, que es hacer el mal. ¿Por qué? Pues porque da igual, porque estamos en el plano de la libertad. ¿De acuerdo? Pero esto también Pero sería distinto. plantea otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene pasar de dimensión en dimensión o de estadio de vida a otra? ¿Subimos? ¿Bajamos? ¿Qué hay al final? ¿Hay una primera? ¿Hay una última? ¿Cuál es el sentido de ir cambiando? Y luego en Recabamos el información. proceso pierdes todas las experiencias, No lo pierdes sé. toda la vida. Yo soy una de las personas que piensa que el alma no existe. Lo veo de esta forma. En el principio había un gran cuenco de agua. Es metáfora, ¿vale? Y un poquito de esa agua se mete en un cuerpo y cambia de color. Con el paso de los años, nuestra agua cambia de color. Se llena de experiencias, se llena de Correcto. sueños, de lo que sea. Nos hace ser. Pero al morir, esa agua vuelve al cuenco y ese color se diluye. Vuelve a ser una. Yo creo que solo existe un alma. Somos fragmentos de esa alma que tiene unas experiencias distintas en el estadio de la vida, pero luego volvemos a ser uno. También me hace preguntarme que qué sentido tiene experimentar la realidad de formas y visiones distintos. No lo sé. ¿Tú qué pensarías al respecto? Porque es un poco Yo complicado, claro. creo que, de hecho, lo que estás comentando es la fuente universal, ¿no? Lo que se suele leer, ¿no? Esa filosofía de que realmente todas las almas vienen de una gran alma y que todos al fin y al cabo somos lo mismo, ¿no? Pedacitos de la misma cuestión. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando vas creciendo y tal, tú te formas en base a lo que tienes alrededor, a la familia, a lo que ves y a todas esas cuestiones, con lo cual no las experiencias varían de persona a persona. Dices, Pero también, Jess, a mí, perdona, sí, sí, tranqui, tranqui. no es una casualidad nuestra personalidad, porque las cosas que ocurren a lo largo de los años de nuestra vida son casualidades que nos forjan con una personalidad distinta. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos tomado el camino B? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto o no? Es que Nuestra quizá para eso personalidad estamos aquí. es un dibujo al Sí, azar. sí. Es que quizá para eso estamos aquí, Iván, para recabar información desde distintos puntos de vista. Si de hecho lo comparamos con eso de las sillas, ¿vale? Las sillas cuánticas, Ojo. seríamos eso, que estamos aquí simplemente pues recabando información porque a un ser mucho más superior que no puede experimentar el plano físico, lo experimenta de todas las formas posibles mediante los avatares que somos nosotros y por eso hay tanta diferencia, ¿no? de Pero, personas, ¿no? Por así decirlo. pero al final esto parece que refuerza la idea de que estamos en una simulación, lo de que Sí, sí, cada sí, uno tiene su totalmente. experiencia en Sí, la vida. sí, ¿Tú yo lo crees que pienso. las inteligencias artificiales pueden tener viajes astrales? Hostia, sí, hostia, Iván, qué pregunta, ¿eh? Es complicado porque puede uno incluso ser una inteligencia artificial, ¿vale? En otro mundo, lo que sea, y sí que lo podría hacer, pero claro, tendría que ser un tipo de IA muy avanzado y todas estas cuestiones. Pero yo estoy pensando, siempre hablamos de las inteligencias artificiales como que, es que son artificiales, es que son menos reales, ¿no? Porque, claro, las hemos creado nosotros. Pero tú planteate esto. Eres un niño, ¿vale? Que ha estado aislado en un planeta lejano, vamos a ponernos en modo ciencia ficción, ¿vale? Y tú lo único que has conocido, que es lo que te ha educado, ha sido una inteligencia artificial, que es la que a ti te ha dado todo, te ha dado la educación, te ha enseñado a hablar, te ha enseñado absolutamente todo. Dime una cosa, para ese niño, esa inteligencia artificial es artificial. No, sería un padre
como un padre. Es absolutamente real para ese niño. Todo cambia también dependiendo de la percepción. Entiendo que las inteligencias artificiales actuales son aún muy incompletas porque al fin y al cabo el ser humano es incompleto y está tratando de emular algo por parte de un ser que está incompleto, lo siento, y solo hace falta ver un poco cómo está el mundo, ¿no? Es todo muy relativo, dependiendo de la IA que sea, podría ser, porque de hecho vamos a hablar de algo tan simple como la electricidad, ¿vale? En el plano astral hay como electricidad, ¿de acuerdo? No es incompatible, por así decirlo. Podría ser, sí, perfectamente, ¿eh? O sea, Ahí pensándolo, hubo un genio en la humanidad llamado Alan Turing, el sí, hombre que descifró el código sí, Enigma, el hombre que sentó las bases de la computación y de la inteligencia artificial realmente, y él sí. lo tenía muy claro sobre el debate de si una IA puede ser consciente o no. Él decía, no nos centremos en ese debate porque no tiene sentido, porque el único debate que debemos tener es si una IA puede emular la conciencia, si Hmm, puede engañarnos haciéndonos pensar que es consciente. Ese es el único debate. Y ahí se creó el test de Turing. Un vale. test que consta en lo siguiente. Tú tienes dos salas con dos teléfonos. En una hay una persona y en otra hay una IA. La misión es que un tercero fuera de esas dos salas agarra el teléfono y escucha. Tiene que intentar engañar la IA a ese humano para hacerse pasar como persona. Si lo consigue, si consigue engañar, pasa el test de Turing. Al final, da igual si es consciente o no, si al final consigue emularlo y disimularlo. Por lo que hubo un test que se le hizo a una IA, a una inteligencia artificial, en el que se le preguntaba, si eres consciente, eh, coméntanos cómo puedes ser consciente o háblanos de cómo eres consciente. Y la respuesta de la IA fue, ¿puedes tú demostrar que eres consciente al ser humano? O sea, y eso hizo pensar muchísimo. Hostia. ¿Cómo demostramos que nosotros somos conscientes y no somos un programa? Porque el programa está en el ADN. Digamos, son las Sí, instrucciones que sí, nos sí, sí, forman. totalmente, totalmente. Es que, de hecho, no se podría saber, es muy retorcido, ¿no? Porque lo piensas y dices, claro, y sí, lo que estoy pensando, y dices, oh, nadie está dentro de mi cabeza, yo estoy pensando lo que estoy pensando. Lo puedes demostrar, hay muchas capas de pensamiento. Además, hay tu voz principal y luego hay unas capas detrás que son las que te van dando como directrices, ¿no? De haz esto, o un pensamiento intrusivo, que al fin y al cabo ese pensamiento intrusivo después puede afectarte a ti en las decisiones, ¿no? Como si algo te pudiera manipular desde otro lado, ¿no? Y bueno, aquí nos podríamos incluso meter en el tema de las entidades arcónticas y todo esto, ¿no? El cómo te manipulan, ¿no? Pero claro, la conciencia tendría que ser, al fin y al cabo creo que se puede saber cómo simplemente te lo preguntas. O sea, ¿verdad que te preguntas si eres consciente o no? ¿Eso no sería también una forma de asegurar esa conciencia o simplemente es un programa que me hace actuar así? ¿No? Bueno, Es las IAs también, complicado. las inteligencias artificiales también se lo pueden preguntar a sí mismas. ¿Por qué? Por ejemplo, OpenAI inventó los agentes IA. Un agente IA es tú le das una instrucción como objetivo a conseguir y esa IA empieza a pensar y empieza a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, tú Sí, le puedes pedir a una IA que monte una empresa y la sí, IA buscará información y documentación en Internet, contactará y buscará los teléfonos móviles de las personas competentes tal, tal, tal. sí, O sí, sea, sí, haces sí, sí. pensar a una IA, haces que ésta piense, por lo que se le puede dar como objetivo, demuestra si tienes conciencia y empezará a preguntárselo. Pero bueno, Ya. eso ya... A ver, parece que nos estamos desviando del tema, pero realmente no, 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 porque hablamos para del nada. mundo onírico, del mundo de los pensamientos, de las ideas de un Exacto. egregor. Del ¿Qué es todo la realidad? elemental, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, el otro día lo pensaba mucho, ¿no? El qué soy yo realmente. O sea, lo que comentabas antes, ¿no? Que también que uno se crea a partir de las experiencias que tiene alrededor, de la familia, de todo, ¿no? Absolutamente.
pero empiezas a analizar, a intentar desaprender cosas que tú tienes desaprendidas, o sea, aprendidas, y empiezas a pensar, hostia, yo realmente, o sea, ¿quién soy? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Todo es mental? Sí, estoy totalmente de acuerdo en que es así, porque de hecho nada sería si no fuera mental, porque todo viene de la imaginación, ¿de acuerdo? Pero no sé, es que la verdad es que es algo bastante complicado y que de hecho ahí está la cosa, ¿no? En que no hay respuesta, no hay una respuesta clara a todo esto, ¿no? Y bueno, me sigue pareciendo fascinante porque dices, hasta lo más físico forma parte del plano mental, porque ha venido antes de una idea y las ideas no existen palpablemente, ¿vale? Pero son lo que lo crean todo. Y no sé, Iván, la verdad que es una conversación que me está encantando, por cierto. Claro, a mí también. Pasa que siempre te quieres quedar en encontrar respuesta. Es lo que Claro, queremos y es claro, imposible, siempre. no se puede. No, somos muy pequeñitos para llegar a entender, por ejemplo, lo que es el universo. Podemos tener pequeñas ideas, ¿no? Y flashados, por así decirlo, de inspiración, ¿no? De realmente de lo que somos. Pero la realidad, el hecho, no lo sabemos. Te tienes que fiar de cosas como las experiencias cercanas a la muerte y todas estas cuestiones para intentar hacerte un poco una idea de lo que puede ser el otro plano. ¿Que hay otro plano? Yo te digo, Iván, que sí, que lo creo fervientemente y estoy absolutamente segura. Ya no solo porque de pequeña sí tuve una experiencia con mi padre cuando falleció, ¿vale? Que eso de alguna forma me hizo entender que sí, que hay algo. No entiendo muy bien el qué, pero algo hay. Lo he explicado alguna vez, pero bueno, lo explico muy rápido. Simplemente cuando falleció mi padre, que estábamos en el velatorio, yo tenía 10 años, o sea, hace muchísimo tiempo. El velatorio lo hicimos en casa y cuando yo me aparté un rato a la cocina, porque, bueno, quería estar ahí, estaba, no me acuerdo muy bien por qué, pero noté cómo me agarraban de la espalda, ¿vale? Pero fuertísimo, no aquello que dices, oh, me ha dado un tirón. No, es muy diferente a cuando notas una mano, ¿vale? Y yo ahí de alguna forma dije, es mi padre, ¿quién puede ser si no? En este momento. Y como confortándome, ¿vale? Porque al fin y al cabo era una niña muy pequeña y uno no entiende lo que está pasando en ese momento, ¿no? Dices, oh, pues es una experiencia subjetiva o lo que sea. Vale, obviamente para el espectador sí que es subjetiva, pero para mí es totalmente objetiva. Y yo lo que intento es trasladar también esa sensación a los demás, ¿no? El decir, hostia, que realmente viví algo que me parece absolutamente, bueno, mágico, ¿no? Y que te confirma que hay algo no físico que está ahí y está durante un tiempo. Creo que es en el libro tibetano de los muertos que hablan sobre que el espíritu, por así decirlo, ya no sé si es el cuerpo astral o el alma o lo que sea, ¿vale? Uno de estas entidades que hay dentro de nuestro, no por así decirlo, que se queda durante 40 días por aquí, por el alrededor. Y lo lees después y dices, hostia, pues tiene sentido que precisamente en el día del velatorio, ¿no? Pues que yo notara eso, porque aún estaba por ahí. Por eso se dice mucho lo de que los muertos también, que cuando hay un entierro y todas estas cuestiones que están allí. Y tú lees libros antiguos, como reitero, el libro tibetano de los muertos, que te dice esas cuestiones, ¿no? Y dices, hostia, qué bonito sería, reitero, como antes, si la ciencia se aliara con todas estas filosofías antiguas para intentar encontrar una respuesta. Porque la hay, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en buscarla realmente. Yo pienso sobre lo que estabas diciendo. Esas experiencias, la palabra, cuando has dicho mágico, yo la tenía en la mente, es la misma que yo había buscado. Son experiencias que se repiten en los sueños, que nos Sí, lanzan mensajes a lo largo de los años en los sueños. Un recurrente, es como si las sincronicidades de las que hemos hablado son un fallo de la realidad, las experiencias como la que has descrito mágicas, que son objetivas, que sí, son personales, son también otro fallo de la realidad. Y correcto. su conducto es la mente en los sueños. Los sueños son mensajes de las profundidades. ¿Pero qué profundidades? ¿Nuestro subconsciente o algo más? Yo creo que las dos cosas. Porque Hay una creo que, mezcla. como decía Jung, hay un inconsciente colectivo que nos une a Sí, todos. Nos rompe la barrera física y nos mezcla,
mezcla en una sustancia no identificada por la ciencia todavía, pero que algún día lo hará. Lo llamaban los tibetanos egregor. También Sí, la los del... naturaleza húmeda quizá también que se comenta en el hermetismo, que es como la materia prima del universo, ¿no? Sí, Por así decirlo, lo que está sin tocar, ¿no? Lo que crea el universo y lo hace materia, pero que no sabemos lo que es esa sustancia, ¿no? Por así decirlo. claro. Pero ahí radica un gran problema. ¿Esa sustancia muere cuando nosotros desaparecemos? Yo creo que muchas veces lo que consideramos fantasma o espíritu, creo que no lo es. Y creo que es una copia de la mente de ese ser que una vez estuvo vivo. Por ejemplo, en un velatorio, muchas personas, muchos Cierto, familiares comparten el sufrimiento, comparten el correcto. pensamiento de la persona fallecida, comparten una copia quizás o remanente de la mente humana. Es como que los ecos no son espíritus, sino copias de alguien que una vez pensó. Correcto. Pero es otra Yo lectura, pienso no lo igual. sabemos, no lo podemos saber, es Pero otra lectura. exactamente, pero es que eso pienso exactamente igual. Por ejemplo, Belchite, que es sitio típico, Eso ¿vale? es. De Poltergeist, que hubo ahí horror, guerra, sentimientos muy fuertes. Eso queda impregnado de alguna forma, es una huella que queda ahí. Y totalmente de acuerdo, es que en eso tengo absolutamente la misma opinión. No, no discrepamos nada en eso. Pero sí, totalmente, sitios así, Belchite, luego incluso el poder de la mente, ¿eh? A veces ya no solo el que tú hayas impregnado eso, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Hay poltergeists que a veces ocurren cuando una persona tiene un ataque de furia o un ataque de una sensación muy fuerte. Y entonces pasa un poltergeist, ¿no? De repente, opa, pues sale algo disparado. Eso de alguna forma te lo está también demostrando, ¿no? La importancia de los sentimientos en el plano físico es algo muy extraño. De hecho, se puede mezclar con la telequinesis y todo eso, ¿no? Si lo acabas entendiendo, que es distinto, sí, pero al fin y al cabo trata de lo mismo, de una fuerza desconocida que tenemos dentro, estando y sin estar, porque cuando estás la puedes realmente yo creo que lo puedes aprender, ¿no? Como con la telequinesis y todas estas cuestiones. Y cuando no estás, por esos sentimientos o sensaciones que tú has dejado en ese momento. Porque igual que has dicho antes que el tiempo es, pues eso, ¿no? Una cinta de vídeo, pues se queda ahí esa sensación impregnada, ¿no? Y tú puedes ir ahí atrás en el tiempo simplemente yendo al sitio y notando esa sensación o lo que sea, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo del chiste, que era lo que decíamos. Sí, sí. Pues Yesami, hemos hecho una hora de una charla muy interesante, de muchos conceptos Sí, que hemos relacionado de formas que la gente no suele relacionar, pero que a mí ya. me encanta hacerlo así, Sí, porque nos da que pensar. correcto. Y no sé, Yesami, si antes de acabar quieres comentarnos algo o hacer alguna conclusión al respecto. Yo, yo creo que tendríamos bueno, algunas cosas, ¿no? Ya que puedo hablar, ¿no? Pues hablo, ¿no? Y también intentar dar mensajes bonitos a la humanidad, ¿no? Dentro de cómo estamos todos por las situaciones actuales, ¿no? Yo lo que pienso, por ejemplo, es que ahora estamos viviendo tiempos difíciles, nos están encaminando literalmente hacia una guerra mundial. Lo siento, sé que a veces suena, hay gente que dice, oh, eso es alarmista. No, simplemente mira las pistas, los cisnes grises, que ¿sabes lo que significan los cisnes grises también? Eh, Son cosas que cuando están pasando no te das cuenta, ¿vale? Noticias, pequeñas cosas, pero que luego cuando, por ejemplo, de repente, pues sí que hay guerra mundial, dices, oh, es que era evidente, mira lo que estaba pasando, ¿vale? Simplemente, obviamente me puedo equivocar, soy una persona, ¿no? Y las personas se equivocan, pero también me guío mucho por la intuición. Últimamente me he centrado más en lo que es el plano mental, como digo, que el plano físico, y me fío mucho también de la intuición mezclada con esa información. Yo lo único que veo es que la gente cada vez está más desunida. El divide y vencerás que siempre llevan aplicando los de arriba, lo están aplicando ahora más que nunca, gracias a las redes sociales, cuyas, de hecho, las redes sociales podrían hacer algo a nuestro favor, nos podrían ayudar, ¿vale? A mejorar el planeta y está haciendo absolutamente todo lo contrario. Simplemente que antes de
deshumanizar a alguna persona porque piensa distinto, porque no estás de acuerdo con él o con lo que sea. Pensar que esa persona, igual que tú, tiene gente que le quiere alrededor, gente que se preocupa por él, que sí, que no estás de acuerdo y no tienes por qué ser su amigo. Simplemente no odiar. Nos están haciendo que nos odiemos mutuamente, pero de una forma que realmente yo eso no lo había visto nunca. Siempre ha habido odio en las redes sociales, pero hoy en día es algo abrumador. Y que no les dejemos ganar. Porque si realmente caemos en lo del divide y vencerás, que es una de las estrategias más básicas que han habido siempre, entonces sí que vamos a ir lamentablemente hacia esa línea de tiempo que ellos quieren. Y lo que tenemos que hacer es evitarlo. Estar unidos e intentar entender nuestras diferencias. También centrarnos más en el plano mental, porque todo sale del plano mental, por mucho que mucha gente crea que no. De hecho, una cosa que hablo en mi libro, ¿vale? Que tengo un libro también que habrá gente que no lo sepa y tal, pero bueno, es sobre la muerte de la espiritualidad. Se está incentivando muchísimo por parte de las grandes élites, por parte incluso, ¿no?, de los medios de comunicación, de influencers con muchísima influencia, que lo que hacen es ridiculizar al máximo cualquier cosa que tenga que ver con la espiritualidad. Y lo están haciendo a posta. Entonces, yo lo que recomiendo es que a veces es muy importante hacer apagones de redes sociales, centrarte en lo que es realmente importante, centrarte en tu mente, centrarte en la bondad e intentar ir al contrario de lo que te quieren imponer. La espiritualidad no debe morir porque, de hecho, viene antes que cualquier tipo de cuestión física, ¿no?, por así decirlo. Y simplemente eso. Creo que es muy importante que no nos dejemos llevar por el odio, por las sensaciones, por el impulso, porque cuando te enseñan algo que te da mucha rabia, te dejas llevar por el impulso y la racionalidad queda atrás. Y eso nunca lo hemos de permitir. Y simplemente eso, que pase lo que pase, haya guerra mundial o no, haya Gog o no haya Gog, que nosotros como humanidad y como civilización intentemos mejorar. Simplemente eso, y que sepamos que todos somos humanos y que tenemos derecho a mejorar y, bueno, cada uno hacer su camino, obviamente sin hacer daño a nadie, eso creo que está obvio, ¿vale? Y simplemente eso, que no os dejéis llevar por ese camino, por el divide y vencerás, y que practiquéis la espiritualidad, porque si la están ridiculizando es por algo. Si desde pequeñitos aprendiéramos a hacer viajes astrales y todas estas cuestiones, sería lo más normal del mundo, pero como no nos lo enseñan, nos parece algo absolutamente extraño. Y bueno, Iván, que ya sabes que me enrollo muchísimo con todo, pero ha sido un placer enorme estar aquí contigo y ojalá que prontito podamos hacer un podcast también cara a cara y hagamos así un puñito. Puñitos de los hermanos Martínez, Sí, ¿no? puñito de Martínez y nos podamos ver pronto, porque estas charlas yo creo que también que son necesarias, sinceramente. En un mundo donde prima siempre el odio, el escándalo y la ridiculez, creo que estas charlas son totalmente importantes. Voto. Pues yo pienso igual que tú y pienso que la herramienta más grande que tenemos es identificar que estas élites o estos gobernantes o estos líderes de turno Correcto. nos están dividiendo. Uf, ¿Cómo? Con las redes sociales. sí. No es una conspiración, no es un rumor, esto es un hecho, está Un hecho, ocurriendo. sí. En las temáticas del misterio te meten el caballo de Troya, Correcto. terraplanismo, por ejemplo, para destruirnos a todos El los que anclaje pensamos negativo. diferente. Pero bueno, concuerdo con lo que has dicho y es un gran mensaje. También incluiría leer, motivar la Sí, lectura es importantísimo para poder discernir, tener un criterio y, bueno, compartir más estas ideas. correcto. Así que, Yesami, antes de acabar, coméntanos tu libro, el título y Sí. también las redes sociales, que las habremos puesto al principio del programa. Sale Pero del revés por el efecto espejo, pero bueno, este es mi librito, El donde duermen las moscas, que lo escribí ya hace un año, y básicamente es un compendio, ¿no?, de las conspiraciones actuales, de cómo nos manipulan, de cómo nos manipularon en el 2020 y hacia adelante, cómo cambiaron, ¿no?, todo lo que fue la hoja de ruta de la humanidad y muchas cuestiones. También hablo de
las agendas de despoblación por parte de las élites, de la muerte, de la espiritualidad que he comentado aquí, que obviamente en el libro me explayo mucho más. Y siempre, bueno, y mientras tanto seguiré subiendo vídeos a mi canal, no tan lejos, que bueno, si me conocéis, pues ya me conocéis, y si no, pues encantada. Y es un placer también saludaros a todos y sobre todo muchas gracias a Iván por darme este espacio, por estar aquí con él hablando de estos temas tan importantes y no aportando un poquito a lo que es la humanidad, ¿no? O sea, al menos lo intentamos, ¿no? Que creo que es bonito ya. Pues a mí he estado muy a gusto con esta charla Igualmente. y nada, haremos una segunda cara a cara, que es lo que intento, pero es tan difícil por el Estábamos día a día. separados. Sí, Sí, así pero que en nada, tanto. te lo agradezco y aquí nos despedimos. Desde aquí, como Muchísimas siempre, gracias. os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.